buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Voy a entrar también con mi teléfono porque estoy teniendo algunos problemas con el micrófono. Claro, David, sin tema. Nadia, después del pase de lista, ¿puedes mencionarles el tema de la tarea de levantamiento, de favor? Claro que sí, buenos días. Me parece que ya estamos todos en la reunión, entonces voy a comenzar a pasar la lista. Acosta Martínez Juan Carlos. Buenos días, presente. Déjenme compartir la pantalla. Ok. Ahora sí. Buenos días. Aguilar Serrano José Antonio. Presente, muy buenos días. Buenos días. Aldana Rueda Diego. Presente, buenos días. Buenos días. Balcón Neria Cristian Omar. Presente, buenos días. Buenos días. Calderón Gutiérrez Aldo. Presente, buenos días. Buenos días. Cerón Ramales de Yanira Yanit. Presente, buenos días. Buenos días. Daniel Alejandro Villalobos. Buen día, presente. Buenos días. Gandarilla Hernández Ana Karen. Hola, buenos días, presente. Hola, buenos días. García Pacheco María Fernanda. Buenos días, presente. Buenos días. González Heredia David Alberto. Muy buenos días, presente. Buenos días. Guzmán Galván Jimena. Presente, buenos días. Buenos días. Islas Gómez Juana Laura. Buen día, presente. Buenos días. Jarquín Superville Osmar. Presente, buenos días. Buenos días. López Ortiz Vladimir. Presente, buenos días. Buenos días. Mendoza Ramírez Aurora. Presente, buenos días. Ok, buenos días. Navarrete Vera Lisset. Presente, buenos días. Buenos días. Padilla Sotero Alan. Sí, presente, buenos días. Buenos días. Papaki Aguilar Tonatzin. Presente, buenos días. Buenos días. Priego Valladolid Andrés. ¿No? Ramírez Flores Héctor Alfonso. Presente, buenos días. Buenos días. Ramírez Martínez Mariana. Buenos días, presente. Buenos días. Santillán Rosas Magdalena. Buenos días, presente. Buenos días. Solís Maldonado Edgar. Aquí presente, buenos días. Buenos días. Valdivia Rendón María José. Presente, buenos días. Buenos días. Velázquez Aguilar Saúl. Buen día, presente. Buenos días. Y Vélez García Ángel. Presente, buenos días. Ok. Ahora sí ya fueron todos. Y para la tarea de la próxima semana,
lo que vamos a Espérame, necesitar. sí, voy a presentar. Ah, perfecto. A ver. Vamos a necesitar que se haga el levantamiento a mano alzada de algún departamento o casa, lo que ustedes decidan. El único requisito es que sea aquí en la Ciudad de México. Y bueno, a mano alzada nos referimos a que tengan que tener lo principal de un inmueble, que son muros, puertas, acceso principal, mobiliario fijo. Necesitamos que tenga cotas y esto, bueno, accesos norte. Y lo pedimos a mano alzada, ¿por qué? Porque es la forma en la que ustedes cuando realizan visitas van a poder ejecutar, ¿no? Ustedes cuando se presentan a un inmueble para hacer un levantamiento, pues no tienen a la mano el AutoCAD, sino lo único es un cuaderno con su plumita o su lápiz y así es como queremos que nos entreguen el levantamiento. Es importante que se tomen 4 georreferencias en las esquinas y en el centro del inmueble, ¿sí? Las georreferencias las pueden tomar, ya sea que la tomen de Google Maps o las pueden tomar con una fotografía en la mera esquina y viendo ahí los megadatos que aparecen en la misma, ¿va? No sé si alguien tiene alguna duda con referencia a esta tarea. Vladimir. Sí, mencionaba que era necesario que fuera de la Ciudad de México. Yo soy del estado de Veracruz. ¿Podría hacer el levantamiento de alguna zona cercana de aquí? Sí, Sí. no hay tema. De hecho, justo este semestre se nos hizo particular porque ya tenía casi tres generaciones que no aceptaban estudiantes foráneos. Sí se aceptan, pero me llamó la atención de que hayan pasado tanto tiempo y tuviéramos ahorita algunos aquí. Sí lo pueden hacer sin ningún tema. Es opcional el tema de que el inmueble sea dentro de la Ciudad de México. También es opcional de que, preferentemente, que sean de uso habitacional. Si son oficinas, bodegas, un local comercial, un terreno, no hay ningún problema, ¿ok? Es opcional el tema de la ubicación y el tema del uso del inmueble, ¿vale? Ok, muchas gracias. Ok, ¿algún otro comentario? No. Dice que a mano alzada nada más, ¿verdad? Sí, correcto. Tiene que ser a mano alzada. A veces nos hacen llegar los planos prácticamente con escuadra y escalímetro y pues no, lo que queremos es que lo hagan ustedes con su propia manita, lápiz, ¿va? Sí, les voy a adelantar un poco de qué va este ejercicio. O sea, sí es un poco para que ustedes entiendan cómo van a ser las visitas para los que no han hecho visitas. Y otra parte también, no vamos a ocupar todo el plano, eso sí. Por eso no lo vamos a necesitar en AutoCAD. Vamos a ocupar únicamente la pura perimetral y las georreferencias, ¿vale? Eso es importante. Entonces, es importante que hagan el levantamiento a mano alzada para que se familiaricen con la actividad. Y sobre todo, ¿alguno de aquí desconoce algún tipo de sistema de medición? O sea, ¿no conocen los distanciómetros o alguien tiene dudas con respecto de los distanciómetros? Se puede hacer obviamente también el levantamiento con cinta y inclusive hasta con brújula para definir los rumbos y las orientaciones, pero alguien que no esté familiarizado con los distanciómetros. Por lo que estuvimos viendo de sus... ¿Sí, Marta? Sí, yo sí lo he usado, pero no todas las funciones, solamente para medir. Ok. Generalmente lo que nosotros vamos a hacer es únicamente medir, ¿ok?
Para el tema de las orientaciones nos vamos a apoyar de las georreferencias, ¿ok? Entonces, lo único que nos va a ayudar el distanciómetro aquí va a ser a medir. De hecho, generalmente lo que... bueno, yo tengo un distanciómetro que de hecho es un distanciómetro que está sobrado, que tiene muchísimas funciones que la verdad nunca he ocupado, solamente lo ocupamos para medir. Y de hecho el que ocupamos más es el de la arquitecta Nadia, que es un distanciómetro más sencillo y que al no tener tantas funciones, pues nos resulta un poco más útil ya en visita. ¿Ok? Sí, gracias. Sí. Vale, entonces, para los que no estén familiarizados, con gusto envíenos un mensaje en privado a la arquitecta Nadia o a mí y les mandamos algunas ligas de algunos distanciómetros para que se familiaricen y también algunos tutoriales que pues básicamente no hay pierde con ese tema de estos instrumentos que pues la verdad son una maravilla para nosotros. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? ¿No? No. También Más o menos prácticamente como el dibujo que tiene ahí, ¿verdad? sí, de hecho, justamente por eso está colocado ahí ese ejemplo, es lo que ustedes van a obtener en campo, ¿ok? Y al final, eso sí, agregar el tema de las georreferencias, que es la parte importante, ¿ok? El norte, desde luego, y otra cosa me está pasando. Bueno, también aquí cabe recalcar que esta información que le estamos solicitando dentro de la tarea es es información muy, muy somera. En campo, ustedes deben de recopilar toda la información que sea necesaria en cuanto al entorno, si es un conjunto vertical u horizontal, las áreas comunes, qué tipo de áreas comunes, estimar algunas consideraciones, ¿vale? Aquí eso pues, no los vamos a solicitar porque realmente no los ocupamos ya dentro de la clase. David. Sí, la georreferencia puede ser con el Google Maps o Google Earth. Sí, de hecho, me parece que lo había comentado la arquitecta Nadia. Hay dos métodos con los que se pueden obtener georreferencias en el caso de que no tengamos un GPS, ¿vale? Un GPS es muy parecido en forma al distanciómetro, solamente que en vez de medir distancias, mide georreferencias. Si es conveniente ahorita para estos casos que lo obtengan de Google Earth o Google Maps, ¿ok? Pero también lo pueden obtener en campo mediante la recolección de fotografías, ¿vale? Aunque eso sí, ahí, y más adelante los vamos a ver, me parece que para ciertos dispositivos móviles, los metadatos, las georreferencias, el número de decimales que les arroja, no son suficientes como para tener una distancia tan exacta, ¿vale? Entonces, lo recomendable sí es que lo obtengan de Google, ya sea Google Earth o Google Maps, ¿ok? Gracias. Vale. Sí, ¿algún otro comentario? ¿No? Ok, vale. Y bueno, esa sería su tarea 3. Y hoy vamos a ver algunos... déjenme nada más acomodar aquí. Hoy vamos a terminar de ver algunas definiciones y por ahí ya está subido a... Creo que aquí nos quedamos la clase pasada, ¿no? Ok, vale. En esta presentación y la anterior vimos un poco de algunas representaciones que se pueden realizar mediante los sistemas de información geográfica.
este caso pues son mapas. Aquí en este mapa estuvimos viendo y estuvimos abordando también el tema de la definición de la obtención de los valores de terreno mediante un enfoque residual, ¿vale? Que en resumidas cuentas, el enfoque residual va a contemplar el valor del terreno como parte de un activo, ¿ok? Se va a definir un proyecto que sea físicamente permitido, físicamente posible, legalmente permitido y económicamente viable. ¿Okay? A partir de esa hipótesis, vamos a obtener el valor del terreno como un activo. ¿Okay? Todavía sus profesores no les hablan acerca del enfoque residual, ¿verdad? Sí. No. Tengo yo una presentación que di, pero no me quiero centrar mucho en esta definición del enfoque residual porque justamente no es algo que nos competa directamente a nosotros, pero sí lo van a ver ustedes muchísimo en primer semestre, o sea, se van a cansar de hacer residuales. Y en segundo semestre se van a especializar más en residuales porque van a conocer el tema del residual dinámico también. Entonces no le veo mucha cuestión, pero para no dejarlos así y me entiendan un poco de lo que estoy hablando, les voy a compartir esta presentación que daba en la clase de primer semestre. Ok, vale. Ok, el enfoque residual, hablando solamente de un enfoque residual estático, pues básicamente es una técnica o una metodología utilizada para determinar el valor del terreno, ya sea de un terreno con construcción o bien un terreno en breña urbano o con vocación urbana. Esa básicamente es el por qué se ocupan este tipo de modelos, estos modelos residuales. También aquí es importante, y lo vimos en la presentación anterior, en la distribución del mercado, sobre todo para ese sector, veíamos cómo el mercado de terrenos, o sea, es prácticamente nulo o inexistente. A lo mejor y nada más ahí en esa parte de la Benito Juárez, si pudiéramos encontrar algún terreno en breña, es pues muy complicado. Y pues sí, generalmente sí se obtienen más casas habitacionales que se estén vendiendo como terrenos. También eso es muy factible y de hecho hay más mercado de ese tipo que de terrenos en breña, ¿vale? Entonces, por el mismo dinamismo del mercado inmobiliario y de las necesidades también, porque al final del día, ¿cómo vamos a valorar un terreno si no tenemos contra qué compararlo? Pues bueno, necesitamos recurrir a un análisis residual, a otra metodología que nos permita conocer cuál es el mayor beneficio que le podemos obtener a ese terreno, ¿vale? Entonces, continuamos con la presentación. Para desarrollar en él un proyecto específico, como les comenté, considerando el mayor y mejor uso. Para el aprovechamiento del mismo, de acuerdo con las características físicas del terreno, del uso del suelo permitido y de la viabilidad técnica, jurídica, social, económica y financiera del proyecto. Así con el tiempo razonable el tiempo que razonablemente se puede esperar que el mercado absorba el proyecto. Eso también cuando ¿alguno de ustedes ha hecho algún estudio de mercado en relación a un negocio, ¿cómo es que le llaman? El análisis de negocio, en inglés tiene otro nombre que no me acuerdo ahorita. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho un análisis de negocio? Donde pues, básicamente se prevén los ingresos y los egresos que van a tener de ese negocio
y a partir de eso, a partir de las proyecciones estimadas, sobre todo de la absorción que se va a tener con respecto al producto que se esté ofreciendo, vamos a obtener cierta utilidad, ¿no? Pero ojo, aquí, dentro de este análisis de negocio, vamos a tener el valor del terreno, y ese valor del terreno como parte del activo lo vamos a despejar de la suma de egresos, de la suma de utilidad igual a ingresos menos egresos. ¿Ok? De ahí lo vamos a despejar y vamos a obtener el valor residual. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Esta es justamente la parte que les estoy comentando, que en este contexto residual se refiere a la diferencia entre el valor del mercado de una propiedad o terreno y el costo de desarrollar esa propiedad o terreno, ¿ok? Y en resumidas cuentas, este esquema justamente especifica un poco mejor lo que es la definición del mayor y mejor uso, ¿vale? Y este es un mayor y mejor uso simplificado porque actualmente ya se empiezan a utilizar algunas otras connotaciones que debe de ser también amigable con el ambiente, debe de ser también, el proyecto inclusive debe de ser resiliente ante cualquier evento natural o antropogénico, y creo que también socialmente responsable. También se empiezan a utilizar otros términos para que se pueda definir correctamente un proyecto. ¿Sí, David? Y también es el técnicamente viable, la cuestión tanto constructiva como normativa. Bueno, está la parte legal, pero es también técnicamente viable. Sí, la parte técnicamente viable se aloja dentro de físicamente posible. O sea, al final del día, justo como David lo comenta, no podemos hacer voy a decir algo, un edificio de 20 niveles en un terreno que se encuentra en una zona de lago con una cimentación de zapatas, ¿no? O sea, eso no se puede hacer. Eso no es físicamente posible. O sea, a lo mejor y si te queda, se mantiene unos momentos y al terminar la última losa que cueles, pero muy probablemente empieza a presentar fisuras, empieza a presentar hundimientos muy drásticos. Al final del día no va a ser físicamente posible. ¿Sí? Entonces, todos los fundamentos técnicos van dentro de físicamente posible. ¿Sí? Y también, para terminar este caso, para terminar esta definición, hay otra cosa que es muy importante aquí, que justo estamos viendo en pantalla, que es la parte de los coeficientes de ocupación del suelo, el famosísimo COS y CUS. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el COS y qué es el CUS? Sí, David. El COS es el coeficiente de ocupación. Digamos que eso es normativo en las cartas de uso de suelo de las localidades, de las alcaldías o del lugar donde vamos a estudiar. Y el de utilización pues, es las veces que podemos replicar lo que nos permiten construir en una planta hacia arriba. Sí, es correcto. O sea, estos dos conceptos de CUS y COS, igual el comentario que nos hace Cristian en el chat, que es el aprovechamiento del uso de suelo, ¿vale? Pero también aquí hay otro concepto que muchas veces no se contempla dentro del enfoque residual y que es muy importante, que es el tema de la densidad. O sea, ¿cuál es más que el COS y el CUS? ¿Cuánto te permite construir? La densidad también aquí juega un papel muy importante y de hecho no se contempla mucho el tema, sobre todo al momento de nosotros analizar este enfoque residual. O sea, yo me acuerdo en la especialidad, cuando tomé la especialidad, al igual que ustedes, los análisis residuales estáticos y dinámicos que realizábamos,
muy pocas veces, y de hecho me atrevería yo a decir que ninguna vez nos volteamos a ver la parte de la densidad. Entonces, ese también es un papel muy importante que se juega, porque pues al final del día la densidad nos va a decir cuántas unidades privativas o cuántas viviendas, como lo marca el uso de suelo, nos permite construir dentro de ese predio, ¿vale? Y a partir de eso, entonces sí desarrollar nuestro mayor y mejor uso. ¿Okay? Entonces, la parte de la densidad creo que no viene en esta presentación, pero sí es muy importante que ustedes lo tengan contemplado. Posiblemente, y para fines didácticos dentro de la especialidad no se contempla mucho, pero en la práctica sí es muy importante. ¿Vale? Económicamente viable, pues desde luego, este proyecto que se pretende desarrollar aquí, o esta hipótesis de proyecto, pues debe de tener ganancias. No podemos arrojar una utilidad negativa, ¿vale? Porque entonces el valor del terreno nos va a dar algo sumamente irreal, ¿ok? Y bueno, físicamente posible, justamente el tema de la parte técnica, lo que comentaba David, ¿vale? De que nosotros obviamente además del CUS, del COS, también debemos de considerar algunas otras cuestiones. Por ejemplo, en este caso, si bien estamos contemplando solamente las partes de la separación de con los predios conlindantes, también esto forma parte de una de las patologías estructurales que se deben de considerar al momento de desarrollar un proyecto de edificación, ¿ok? El tema del golpeteo, para eso también existe la separación de 10 centímetros y sobre todo cuando estamos inmersos dentro de un área propensa a sufrir sismos, y sobre todo obviamente de la localización ya particular y de la clasificación del uso de suelo, pues vamos a también tener diferentes solicitudes sísmicas, ¿vale? Que se van a amplificar en algunas zonas del lago de la Ciudad de México. Y sobre todo también la parte de el tema de si es económicamente viable o no. Dentro de la especialidad en la materia de, me parece que es mercados, ven esta parte de la absorción y de más o menos cuánto se estima en base a estadísticas que hacen algunas instituciones, como es el caso de Softec. Les va a arrojar valores de absorción dependiendo del tipo de inmueble, dependiendo del uso del inmueble, ¿vale? Y dependiendo de la clase del inmueble y desde luego de la ubicación del inmueble, ¿vale? Y obviamente también, además de toda la parte de el tema del uso de suelo y que está muy de la mano con lo físicamente posible, pues es obviamente el reglamento de construcción, ¿vale? Entonces, así es como se van a armar estos análisis residuales, ¿vale? Que estábamos viendo en la presentación. Un segundo. Ok, entonces los valores residuales que les comentaba se obtuvieron en masa, ok, mediante el uso de suelo, mediante el aspecto legal, el aspecto económico, ¿vale? Y así se obtuvo estas estimaciones de valores de suelo, que son los polígonos que están perfectamente definidos aquí, ¿vale? Y que vimos en pantalla. Y aparte se comparó con el mercado de terrenos. Aquí les había yo comentado de que no estaba bien considerada esta paleta de colores. Era creo que el único detalle que tenía este mapa de aquí. ¿Sí? Pero ya viendo los números y sobre todo percatándonos de que no dentro de los corredores viales, ¿okay? Sino dentro del interior de la colonia,
teníamos valores muy semejantes que nos habían arrojado los valores residuales de terrenos, ¿ok? Comparado con el mercado, ¿vale? ¿Por qué en el interior de la colonia tenemos valores más bajos que en la periferia de la colonia? ¿Alguien sabe por qué? ¿Héctor? Supongo que porque los de la periferia veo ejes principales y esos son comercialmente más altos. Sí tiene algo que ver con eso, pero tiene que ver con otra parte. Tú dijiste la parte económica, hace falta otra parte. Ángel. ¿Por el acceso a los predios? ¿Por las vías de comunicación? No, no va por ahí. Aquí estamos hablando de la colonia del Valle, de la colonia Tipan, en la Benito Juárez. Entonces aquí créeme que hay accesibilidad para todos los predios por diferentes formas. Hay muchísimas formas de llegar a todos los predios. Es un equipamiento urbano alto el que tiene la Benito Juárez, ¿ya? Entonces no va por ahí, va por la parte legal. Y lo acabamos de ver. Porque aquí está más alto y aquí no. ¿Y Dani? Justo iba a decir eso, por la utilización de los inmuebles, el uso de suelo sobre vialidades principales es mucho mejor. Sí, justamente el uso de suelo es lo que va a marcar mucho la pauta. De hecho, se supone, o en teoría, o al menos eso nos indica la experiencia y la práctica, de que el valor del terreno va a estar directamente proporcional al uso de suelo que vamos a tener nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque a partir del uso de suelo, y como les comenté, parten todas las hipótesis de cuánto podemos construir y bajo qué densidad nos vamos a mover, ¿ok? Entonces, al interior de la colonia, pues tenemos usos de suelo H3, H4, a lo mucho a un H5, en estos, sobre todo en estos corredores internos, ¿vale? Pero a diferencia, por ejemplo, de Insurgentes o de Benito Juárez, pues tenemos usos de suelo más altos, que el corredor de Insurgentes, pues es uno de los más grandes, al igual que el corredor de Tlalpan, de la Ciudad de México, Zaragoza. Todos esos corredores viales tienen usos de suelo diferentes y más, tienen una mayor utilización. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener un uso de suelo, a lo mejor un HM para empezar. Ya no estamos hablando únicamente de habitacional, estamos hablando también de habitacional mixto, o estamos hablando de HO, habitacional con oficina, o HC, habitacional con comercio en planta baja, ¿vale? Y posiblemente el cost que nos salga pues va a ser muy alto, ¿ok? ¿Por qué? Porque seguramente nos va a permitir construir hasta 10 niveles, hasta 12 niveles, con un área libre a lo mejor del 70%, del 60%, ¿ok? Y entonces eso nos va a proporcionar un mayor uso y un mejor aprovechamiento, ¿vale? Entonces, esa es la principal diferencia y por qué existe esta marcada tendencia entre valores. Por lo general, como les comento, en el interior, valores más pequeños, y conforme nos vayamos acercando a las vialidades principales y sobre todo a corredores de valor, el valor tiende a incrementarse. ¿Okay? También algunas otras particularidades, que por ejemplo el inmueble esté en esquina, que el inmueble tenga más de un frente, ¿okay? También esas son otras consideraciones que muchas veces mediante un análisis residual estático no se pueden percibir tan fácilmente, sino que esto ya se percibe directamente dentro del mercado, o ya existe la diferencia dentro del mercado. También se supone, o en teoría, sobre todo la lógica nos aborda aquí, de que a mayor número de frentes vamos a tener un mayor valor de mercado. Aquí nada más habría que ver si esto sí se cumple o no, porque hay veces, y sobre todo dentro de la Ciudad de México, que
que pues esto ya no se cumple tan a regla. ¿Por qué? Porque aquí ya ya la demanda es tanta, o la demanda es tan grande, de que algunas consideraciones que se tenían antes ya no están aplicando tanto. O sea, aquí sí habría que hacer un análisis en particular de comparar inmuebles en esquina con inmuebles que que no cuenten con tantos frentes, que estén en el interior de la manzana, y comparar qué tanto varían los valores. Sobre todo, compararlos con niveles socioeconómicos iguales. ¿Ok? Vale. Y aquí ya me extendí bastante. Vamos a pasar ya a la siguiente definición y a la parte, obviamente, que a nosotros nos va a importar dentro de este taller, que ya son directamente, vamos a estar hablando de los sistemas de información geográfica y de qué se van a estar con qué herramientas o con qué definiciones vamos a estar trabajando dentro de los sistemas de información geográfica, ¿vale? Entonces, ¿alguien me ayuda a leer esta presentación, de favor? José Antonio. Sí. Modelo de información geográfica basado en capas. Un SIG modela información geográfica como un conjunto lógico de capas. Las capas de información geográfica se representan mediante una serie de estructuras de datos SIG comunes. Estas estructuras son clase de entidades, datasets, raster y atributos. Ok, estos son las tres definiciones básicas de lo que se puede llegar a integrar dentro de un sistema de información geográfica. Ya sus particularidades, hablando de ya dentro del sistema de información geográfica, de proyecciones, de sobre todo tipos de atributos, tipos de rasters, pues la verdad nosotros no vamos a abordar esta parte de aquí, que es la segunda, los data rasters. Estos realmente no se ocupan para la práctica, ok. A lo mejor y ahorita no, posiblemente en algún futuro sean muy los vayamos a ocupar un poquito más, pero los dataset rasters realmente no los vamos a contemplar mucho en la evaluación inmobiliaria, ¿ok? Y obviamente el alcance que nosotros vamos a tener con los sistemas de información geográfica no llegamos todavía a considerar los rastros directamente. Los vamos a ver únicamente en la parte visual, en la parte de representación, y ahorita vamos a ver la definición de estos tres puntos que van a definir los sistemas de información geográfica. ¿Okay? Aquí en la parte de la derecha, pues vemos ejemplificado esta parte de los modelos de información basados en capas. Pues aquí prácticamente todos somos arquitectos o ingenieros, creo que hay un urbanista por ahí, pero todos estamos hablando un lenguaje que son capas, ¿no? O sea, al final del día, como cuando dibujamos en AutoCAD, también definimos algunas capas y definimos algunas propiedades. Aquí va a pasar lo mismo. Vamos a definir algunas capas dependiendo de la clase de entidad que nosotros vayamos a estar operando, o vamos a definir algún raster, que eso no va a pasar. Pero dentro de esta clase de entidades y dentro de estos datasets van a venir una parte muy importante y muy fundamental de los sistemas de información geográfica, que son los atributos, ¿vale? Como vimos en los ejemplos de los sistemas de información geográfica, vimos que los sistemas de información geográficas que ya están en la web, que ya están integradas, contienen información valiosa, ¿sí? Como por ejemplo, de los ejemplos de sistemas de información geográficas que están dentro de la web, ¿qué atributo observaron ustedes? ¿Qué vimos? Vimos el SIG de la Ciudad de México, vimos el SIG de Sedubi, vimos el SIG de Mérida, vimos el SIG de INEGI, no recuerdo qué otro SIG por ahí se me está yendo. Pero vimos todos esos SIG. ¿Qué atributos recuerdan ustedes haber visto? ¿Que vieron algún atributo? Digo, todavía no llegamos a la definición, pero es fácil de entender la parte de los atributos. ¿Alguien se acuerda?
¿No? ¿Nadie? ¿No? Ok, pues cuando vimos, por ejemplo, el SIC de Sedubi, pues colocamos la cuenta catastral, nos dirigió al inmueble. Inmediatamente lo que primero nos arrojó como atributo fue la superficie del predio. Abríamos por ahí un hipervínculo que nos llevaba a una ventanita y conocíamos ahí más atributos dentro de la ficha técnica del predio, que son, y lo que compete a Sedubi, pues el uso de suelo, ¿no? Y dentro del uso de suelo todavía podríamos ser más específicos, definiendo el uso puntual que tiene, definiendo el COS y el CUS mediante el uso de suelo, mediante el número de niveles, perdón, y el área libre proporcionada. También podríamos conocer la densidad, ¿ok? Entonces, son todos esos conceptos que se tienen dentro de, en este caso era una entidad, ¿ok? Que nosotros contemplamos como atributos, ¿vale? La dirección, no sé, María de la Luz Bringas 3 en Actipan, en la Benito Juárez, tiene como atributos un uso de suelo H3, ¿no? O tiene una superficie que también forma parte de los atributos de 200 metros cuadrados, ¿vale? Esos son atributos. Vamos a definirlos ya de manera formal, la parte de las entidades. ¿Alguien me ayuda, de favor? Marta. Sí, entidades. Las entidades geográficas son representaciones de cosas ubicadas en la superficie de la Tierra o cercanas a ella. Las entidades pueden representar entes naturales o construidas. Ok. Pues aquí tenemos una representación de los diferentes tipos de entidades que vamos a tener. Vamos a tener desde la parte más básica de, hablando únicamente de entidades, ¿ok? Que van a ser los puntos. Estos puntos, a su vez, si comparten un atributo en común y fueron definidos también, obviamente, bajo un mismo propósito, se pueden agrupar en multipuntos. Lo mismo pasa con el tema de las líneas, que aquí están definidas como polilíneas, ¿ok? Porque lo mismo, ya están agrupadas en algún atributo, ¿ok? Con alguna característica, y al final lo que vamos a definir van a ser polígonos, ¿ok? Que va a ser la estructura consolidada de mayor peso y de mayor, que mayor área va a abarcar dentro de la definición de entidades. ¿Okay? En la parte del multipatch, realmente nosotros no lo vamos a ocupar. Solamente está aquí definido que el multipatch, me parece, por ahí si estoy mal alguien me corrige, pero forma parte de las proyecciones que se pueden realizar. Pero al final del día todo lo que nosotros estamos digitalizando dentro de los sistemas de información geográfica tienen una proyección y tienen desde luego una ubicación que lo podemos obtener mediante la georreferenciación de nuestros entes o de nuestras cosas, que en este caso van a ser únicamente inmuebles. ¿Okay? Sí, Ángel. El multipatch creo que es todo lo que se levanta en 3D. Por ejemplo, cuando le ponemos ¿cómo es? Vista en alzado en el Street View y se comienzan a ver los edificios, los árboles y todo eso. Creo que el multipatch es ese, la vista en 3D de los elementos. Sí, creo que sí, es esta parte del... De hecho, hay ahorita proyectos muy buenos acerca de los multipatch que tienen que ver con los vuelos LIDAR y con las nubes de puntos, que con estas nubes de puntos se van a consolidar los multipatch, ¿no? Todas estas nubes de puntos pues tienen proyecciones y esas proyecciones se tienen que pasar directamente a la parte 3D. ¿Sí? Muchas gracias, Ángel. Algunas ya son tan exactas que, por ejemplo, en patrimonio, bueno, en Ujú. restauración, ya se está utilizando para poder estar analizando constantemente los edificios, si tienen inclinaciones, asentamientos, etcétera.
pero algunos sí ya son muy, muy exactos. Sí, se supone que los multipatch sí se pueden definir en los sistemas de información geográfica, pero la verdad, yo no sé cómo definirlos. O sea, ya en algunas otras representaciones como Google Earth, ahí sí se definen de manera más precisa y de hecho son muy, cuando hay una parte de la evaluación, que es la parte de evaluación de para seguros, que son bases de datos inmensas. Son muy grandes esas bases de datos que tienen las aseguradoras y que no a todas se pueden visitar directamente. Entonces, muchas veces las personas que realizan estos valores de reposición se basan muchas veces dentro con los multipatch, con las proyecciones, para definir algunas características como el número de niveles, como la superficie construida que se tienen, y con esas proyecciones entonces sí definir el valor deducible que se va a estar considerando en un inmueble. ¿Vale? Vale, muchísimas gracias, Ángel. Me recordaste esta parte de los multipatch, muy importantes. Ok, entonces vamos a definir la parte ya de las entidades, ok, que vimos en la presentación anterior, ya de manera más puntual. Ok, y hablando de eso, pues vamos a definir la parte de puntos. ¿Quién me ayuda? María. Entidades. Puntos representan ubicaciones geográficas específicas en forma de coordenadas X y Y. Multipuntos permiten agrupar varios puntos en una sola entidad. Esto es útil cuando se representa un conjunto de ubicaciones relacionadas. Ok, entonces aquí estamos viendo la parte de un puntito, ¿no? Y después vamos a definir muchos otros puntitos, ¿no? Ahorita esto no nos da tanto sentido porque solamente son puntos dentro de una presentación, no nos dicen más. Obviamente, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos más de 2 puntos? ¿Qué podemos formar? Una línea. Vamos a formar una línea. Entonces, ¿quién me ayuda con la parte de líneas o polilíneas? Jimena. Líneas o polilíneas representan características lineales en el espacio. Multilíneas agrupan múltiples líneas en una sola entidad. Ok. Entonces, pues, esta línea que habíamos dibujado y estos puntos que habíamos también contemplado, ¿vale? Pues forman parte de la línea 3 del metro. Y los puntos que tenemos, ¿vale? Los puntos que tenemos son estaciones del metro. Solamente de la línea 3. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con el tema de las entidades? O sea, al final del día las entidades son vectores. ¿Ok? Son vectores, pero en este caso son unos vectores diferentes a los vectores que nosotros definimos dentro de AutoCAD. ¿Ok? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, aunque ya se los comenté. ¿Ok? Vemos la parte de entidades. ¿Alguien me ayuda, de favor? ¿Cristian? Polígonos. Representan áreas geográficas cerradas y bidimensionales. Ok. Polígonos permite agrupar varios polígonos en una sola entidad. Gracias, Cristian. Aquí, pues obviamente, después de que nosotros tenemos definido por lo menos 3 vértices mediante líneas, pues las podemos convertir entonces ya a polígonos. ¿Sí? Muchas veces lo ideal, y para estos casos, lo correcto siempre es trabajar con polígonos. Sí podemos hacer, y de hecho nos vamos a ayudar muchísimo al definir puntos, y sobre todo ya cuando estemos trabajando con bases de datos muy sustanciales, vamos a ver que tenemos muchísimos puntos, pero esos puntos los vamos a, al final, a agrupar o a simplificar en polígonos. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante algunas herramientas que tienen los sistemas de información geográfica y que nos van a permitir poder agrupar estas representaciones de los puntos, ya una representación que abarque más área, que abarque más
que nos pueda llevar a un análisis más simplificado de lo que nosotros vamos a estar analizando en los sistemas de información geográfica. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿por qué se trabaja más con polígonos y no tanto con puntos? Se trabaja con puntos para el análisis y para representar una sola entidad o un solo ente, ¿ok? Pero se trabaja más con polígonos porque justo cuando nosotros, por ejemplo, estamos considerando un inmueble, ¿no? Vamos en campo, llevamos nuestro GPS, nos arroja una georreferencia, pero a lo mejor esa georreferencia nos lo va a arrojar en esta esquina de aquí. Entonces, el polígono nos es útil aquí porque abarca más área, ¿vale? Caso contrario de que si tuviéramos aquí un punto, tendríamos que darle a este punto y tendríamos que considerar los atributos que están definidos en una capa a partir de un punto. O sea, no es eficiente, no es útil ocupar puntos para la definición de capas, ¿okay? Es útil para el análisis y para contemplar únicamente mapas simplificados, que muchas veces son estos mapas simplificados los que ustedes ven en los avalúos, ¿vale? Pero no nos ayudan mucho para obtener información. ¿Okay? Lo que vamos a hacer nosotros en la clase va a ser, vamos a obtener algunas capas, ¿vale? Que posteriormente ustedes deberían de ocupar en las materias de primero y segundo semestre al momento de definir sobre todo los niveles socioeconómicos, que esa es una parte muy importante. ¿Okay? Entonces, como les comenté, por ejemplo, esta es una capa de puntos que tenemos. Esta me parece que es la capa de... según yo, son los valores de terreno que tiene catastro, ¿okay? Para definir los valores catastrales y que vimos ya en clases anteriores. Esta es la distribución de esos valores. De aquí, de bote pronto, ¿qué pueden ustedes inferir? Pero, Edgar. ¿Una densificación? Una valores más altos en el centro, ¿no? Justamente, hablando de valores, lo que comenta Edgar, los valores más altos se presentan en el centro, y otra particularidad con el tema de los valores que ven aquí, por ejemplo. O sea, aquí los valores, si bien esta parte de aquí ya no es el centro, este trazo de aquí que es... ¿Insurgentes? No, Reforma está aquí, pero sí tiene que ver un poquito con... Insurgentes. ¿Perdón, Daniel? Insurgentes, perdón. Sí, este es Insurgentes, correcto. Entonces, esto nos está diciendo, en teoría, al tener un valor en rojo, puntos en rojo, o sea, nos están indicando que los mayores valores de terreno que contempla Tesorería para el tema del impuesto catastral o el impuesto predial, ¿vale? O sea, están cobrando más caro el terreno en las vialidades principales, ¿ok? ¿Por qué? Pues obviamente ya lo vimos en las anteriores presentaciones. Estos terrenos contemplan una mayor potencialidad del terreno. Lo único que no contempla el impuesto es que hay veces que el uso o el aprovechamiento no se cumple al 100%. O sea, no vamos a ver terrenos de edificios, perdón, dentro de todo el largo de Insurgentes de 10 niveles parejitos. ¿No? Cada inmueble va a tener su propia condicionante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya vimos que a veces, o inclusive, pueden también estar actualmente algunos predios subutilizados, ¿vale? Pero sí es, al final del día, para esto nos van a ayudar estas representaciones, y aquí ya está la parte simplificada mediante polígonos, ¿ok? Aquí ya estamos viendo la distribución otra vez, y de hecho estamos bajando un poco las bandas de valor para cada
para toda la Ciudad de México, o sea, ya estamos bajando las bandas de valor. O sea, a lo mejor y aquí medio que se alcanza a percibir, obviamente por el zoom y la calidad de la imagen, una línea anaranjada que corre ya por Insurgentes, ¿no? Y aquí estamos viendo una zona ya en rojo más marcada, ¿okay? Que ya contempla otro corredor y obviamente otra colonia, ¿vale? Que dentro de esa colonia, esta área en particular, que me parece que es Polanco, pues obviamente tiene otro dinamismo y pues también se supone, o la teoría de eso nos dice que tiene un mayor valor, ¿okay? Comparado con los demás predios de la ciudad. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o comentario acerca de las entidades? ¿No? Ok. Continuamos, la parte de la tarea ya la vimos, nos la saltamos y pasamos a esta parte de los datasets y los rasters. Como definición no lo vamos a ver tal cual, pero sí les voy a ejemplificar qué es un dataset. O sea, esta imagen estática que ustedes están viendo aquí es un dataset. Dentro de esta imagen que nosotros tenemos aquí, cada píxel, cada cuadrito que nosotros tenemos va a contener más información y conforme nos vayamos acercando, o sea, vamos observando que tenemos más información. Nos vamos acercando y tenemos todavía más información, ¿okay? Hasta llegar pues, básicamente a la nada o al píxel. ¿Okay? Entonces, los datasets básicamente son imágenes. ¿Ok? Son imágenes y dentro de estas imágenes están contenidos varios píxeles organizados, ¿okay? Que contienen información. La información puede ser de diferentes tipos. En este caso, y en el ejemplo que les mostré, fue información visual, es información visual que nosotros ocupamos dentro de los sistemas de información geográfica, únicamente para representar los lugares que estamos analizando y que estamos estudiando. Los datasets también pueden contener ya información más puntual y por lo general lo que más se ocupan son para modelos digitales de elevación. Los DEM, me parece que son sus siglas en inglés. Los modelos digitales de elevación vienen a partir de curvas de nivel. ¿Por qué se obtienen modelos digitales de elevación y se convierten en imágenes? Justamente porque su aplicación es más exacta, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya podemos analizar una base de datos de varios puntos, colocarlos junto a un dataset de modelos de elevación y podemos definir, podemos extraer las altitudes a las cuales van a estar referidos esos puntos que nosotros vamos a estar considerando. ¿Ok? Entonces, los datasets, los rasters, realmente nosotros no los vamos a ocupar, como ya les comenté. Pero, ¿alguna duda con respecto de los rasters? O sea, al final los rasters son imágenes que contienen información. Y, desde luego, estas imágenes, otra particularidad que tienen, estas imágenes están georreferenciadas o tienen una proyección dentro de un sistema de información geográfica. Es decir, si nosotros agarramos el modelo de elevación de Toluca y lo pegamos al sistema de información geográfica, pues nos va a mandar directamente a Toluca. O sea, ya contiene dentro de sus metadatos información con respecto de la localización a través de las georreferencias. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Ok, vale. Y aquí ya viene ya la parte de la definición del raster como tal. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? ¿Laura? Sí. Con el término imágenes así,
Espérame, es que andas haciendo eco. ¿Tienes abierto la presentación en algún otro dispositivo o algo así? O no, para que... A ver, no lo sé, profesor. A ver si se escucha el eco. Sí, ¿puedo silenciar un momento? Ahí se escucha mejor. No, todavía no. Sí, ¿verdad? Sí, revisa por ahí si no tienes otra ventanita abierta o algún otro dispositivo cerca que te esté propiciando el eco, ¿va? A ver, no sé si oigo. No sigo igual. Sigue, sí. No tengo que checar. Sigue, okay. ¿Alguien más me puede ayudar? Osmar. Sí, dataset, raster, imagen. Con el término imágenes, en sí a menudo se hace referencia a una serie de tipos de fuentes de datos basadas en celdas o píxeles para satélites, fotografía aérea, modelos digitales de elevación, etc. Ok, entonces como les comenté, todas las imágenes van a contener varios píxeles, okay, que en estos píxeles contienen información. ¿Alguien me ayuda con la parte de en resumen? José Antonio. Sí, en resumen, una imagen en un SIG contiene datos compuestos en una cuadrícula o píxel, tiene una proyección cartográfica y tiene una coordenada de referencia. Ok. Entonces, justamente los rasters solamente tienen estas funciones. De hecho, yo supongo que deben de tener muchísimas más funciones. Las que yo conozco son solamente la parte de las ortofotos o las imágenes satelitales. El uso de suelo también se puede representar mediante un raster, las concentraciones, modelos digitales de elevación, pendientes y también las densidades poblacionales también se pueden definir aquí. ¿Okay? Desde luego también aquí, en teoría, sí se podrían definir valores de mercado y posiblemente sí serían un poquito más exactos, pero como nosotros como evaluadores no nos acostumbramos mucho a utilizarlas. De hecho, yo creo que es un poquito por la parte de la representación y también porque no todos están familiarizados con imágenes que tengan georreferencia y que a la vez contengan información. Parece muy extraño para nosotros, bueno, al menos para mí. ¿Ok? Por eso es que comúnmente lo que se estila a trabajar son más con vectores, con entidades. ¿Ok? Vale. Y la parte de los atributos, aquí como tal, a ver, antes de que sí. La parte de los atributos aquí, como tal, no los vamos a definir, porque los atributos son solamente características que nosotros vamos a otorgarles a nuestras entidades, ¿ok? Entonces, como lo vimos en el ejemplo que les comenté, podemos otorgarle atributos, por ejemplo, de uso de suelo, atributos de dirección, de ubicación, nombre de la calle, colonia, código postal, manzana, país, estado. También podemos atribuirle otros atributos como son en este caso edad, superficie de construcción, superficie de terreno, indiviso para regímenes en condominio, propietarios, o como lo vimos con el SIG de Mérida, escrituras, ¿ok? Nombre del notario, folio real, cuenta catastral, cuenta de agua. Toda esa información va a estar agrupada dentro de las entidades mediante los atributos. Los atributos al final del día, y con lo que les quiero mostrar en esta presentación, es que pueden ser de varios tipos. ¿Okay? Aquí vamos a meternos un poquito, a cambiarnos el chip a la parte informática, a la parte de las nuevas tecnologías. ¿Okay? Y no los vamos a ver de manera
tan, tan exacta, ¿ok? Con respecto de la definición, ¿ok? Aquí lo único que quiero que ustedes entiendan es que los podemos, me atrevería a decir que hay tres atributos fundamentales, que son los textos, los números y posiblemente las condicionales de sí o no. ¿Okay? Ya sus particularidades de que si los números se van a definir como decimales, si se van a definir como enteros, si se van a definir como números reales, ¿ok? O si los textos se van a definir como textos en cadena o textos simplificados. ¿Okay? Esas son cuestiones que nosotros ya no, sí las vamos a considerar a lo mejor con el número de caracteres o alguna otra particularidad, pero todos estos tipos que ustedes están viendo en pantalla solamente son meramente informativos, ¿ok? O sea, los tres fundamentales son textos, números y condicionales o booleanos o binarios, también, no, binarios no, son booleanos solamente, booleanos o condicionales, ¿ok? Que son solamente cuando nosotros consideramos o cuando estamos operando algunas condicionales dentro de las bases de datos. Sí o no, por ejemplo, se me ocurre de que una base de datos lo metemos al sistema de información geográfica, metemos por ahí algún comando y le decimos al SIG que me abra otro atributo y que me diga si la base de datos que le compartí está dentro de la República Mexicana. Entonces, el sistema de información geográfica, mediante un análisis geográfico, me va a decir si forma parte o no forma parte. ¿Okay? Eso es básicamente un booleano. Y es también uno de los atributos principales que se tienen dentro de los sistemas de información geográfica. ¿Okay? David. Y perdón, me perdí un poco. Esta parte de los atributos tiene que ver con el dataset, o No. ese es más bien digamos, la configuración del programa que vamos a utilizar para procesar las imágenes. No, aquí ya no forma parte sí forma parte en teoría de los datasets de eso, por eso está aquí incluido. Esto forma ya parte de la estructura de los sistemas de información geográfica. ¿Sí? Okay. La estructura de los sistemas de información geográfica está constituido por tres entidades básicas. Son las entidades o vectores, los datasets o imágenes y los atributos. ¿Sí? Tanto los datasets como las entidades pueden tener contenidos atributos, ¿vale? Los tipos de los atributos están definidos aquí, pero en particular solamente quiero que consideren que existen tres, ¿vale? Son, posiblemente también las fechas sean consideradas, de hecho sí son atributos que tienen su propia estructura, pero en esta presentación solamente se ve las estructuras de cada uno de los atributos. ¿Sí? Hay muchísimos atributos que se pueden definir, pero nosotros, y para fines prácticos y didácticos también, solamente vamos a contemplar tanto los textos, que se definen como cadenas, y los números, que se pueden definir como números enteros, números decimales, números reales, ¿ok? Y eso también podríamos estar operando temas ya de condicionales, que realmente lo dudo mucho para el alcance de este curso, pero sí es importante que también los conozcan, ¿vale? Gracias. Sí, entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda? ¿No? Ok. Vale, entonces, pues básicamente los atributos vamos a estarles colocando la parte de textos y la parte de números dentro de nuestros sistemas de información geográfica. ¿Ok?
Y obviamente la parte de los booleanos, que se representan con condicionales, con falso o verdadero, ¿ok? Y eso sería todo lo que nosotros vamos a estar contemplando. Hay otro tipo de atributos. Estos atributos ya son más de un tipo geográfico, ¿ok? Que se llaman well-known text. Aquí alguien me puede ayudar con esta parte. Ya esta parte también es importante antes, perdón, Laura. Esta parte también es importante que les comente. La siguiente clase ya va a ser todo lo relevante al taller, ¿sí? Así que la parte ya tediosa del curso ya viene. No me gusta decirle tediosa, pero es la más compleja y la más complicada ante la modalidad en la que nosotros estamos. De manera presencial, podría yo ir a alguno de sus lugares y resolverle las dudas de manera puntual. Pero aquí también es importante que haga este paréntesis porque seguramente algunos se vayan a atrasar, algunos se vayan de la clase con más dudas que respuestas, ¿okay? Todo porque vamos a seguir la pauta de la clase. ¿Por qué? Porque pues al final del día es un tiempo muy limitado el que tenemos, ¿ok? Pero, y se los voy a recordar también la siguiente semana, cualquier duda o comentario que tengan, si no es en el horario de clase no hay ningún problema, me pueden consultar y lo arreglamos con un Meet o un Zoom de 5 o 10 minutos, que por lo general, con la experiencia que tengo dando esta clase, siempre se resuelven así. ¿Sí? Vale. Entonces, los well-known texts, que también aquí es importante que contemplen que es otro tipo de atributos, pero es un tipo de atributos que nosotros no estamos tan familiarizados, que es un tipo de atributo geográfico. ¿Vale? Ahora sí, Laura, ¿me ayudas? Sí, es un atributo estandarizado utilizado para describir geometrías en el contexto de los SIC. No es un atributo como número decimal, texto o fecha. Es una forma de expresar la forma y la ubicación espacial de una entidad geoespacial en un formato de texto estructurado. Con esto se pretende abordar una entidad geoespacial desde un editor de texto, código de programación o archivo Excel. Ok, creo que ya no tengo nada aquí. No. Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente clase y lo vamos a ver con la información que ustedes obtengan de su levantamiento. Vamos a ver que nosotros podemos estructurar inclusive una celda en Excel colocando las georreferencias de cierta forma que nos permitan definir una entidad. ¿Okay? Podemos definirlo mediante puntos, mediante una línea o mediante polígonos directamente. ¿Okay? Vamos a ver cómo se realiza eso y cómo podemos exportar información de un tipo de programa, que en este caso va a ser el Excel, hacia un sistema de información geográfica, que en este caso va a ser QGIS. ¿Okay? Vale. Entonces, este concepto de well-known text, guárdenselo un poquito, lo vamos a ver en la siguiente clase ya cuando ustedes tengan ya sus georreferencias. También es muy importante que las georreferencias las tengan en decimales. ¿Ok? También ya yo espero que ya no vamos a tocar un poco la definición de proyecciones, de proyecciones cartográficas, ¿ok? Meramente de carácter informativo, porque no nos vamos a centrar mucho en ella. Muchas de las capas que nosotros ya tenemos dentro de la práctica ya vienen con sus respectivas proyecciones para que sean fáciles de operar dentro de estos sistemas de información geográfica. ¿Por qué sí los vamos a ver aquí? Por lo menos la definición, porque justo en el programa que nosotros vamos a ocupar, las proyecciones geográficas no se hacen de manera automática, como en otros sistemas de información geográfica. Creo que esa es la principal desventaja que tiene el QGIS con respecto de ArcGIS o de algún otro sistema de información geográfica. Ok. Vale.
Y este ya es otro concepto, que este concepto ya no forma parte de la estructura básica de los sistemas de información geográfica, y es una definición que ya estamos viendo día a día, ¿ok? Y que pues obviamente a nosotros como evaluadores nos va a impactar directamente. Ya vimos todos los beneficios que existen de los sistemas de información geográfica. Ahora, ¿cómo se obtienen todos esos beneficios? O sea, ¿cómo se obtienen las bandas de valor? ¿Cómo se obtienen las representaciones o las consideraciones que tienen las instituciones para definir sus capas? Y sobre todo para tener un control y una certeza de la existencia de lo que nosotros estamos evaluando, pues es a partir del análisis de bases de datos. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me ayuda a leer esta parte de los análisis de datos? ¿Karen? Sí. Análisis de datos. A través de los atributos se abre el concepto de análisis de datos. El análisis de datos convierte atributos sin procesar en información práctica. Incluye una serie de herramientas, tecnología y procesos para encontrar tendencias y resolver problemas mediante datos. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, como les he estado adelantando, van a hacer análisis de bases de datos dentro de los sistemas de información geográfica. Esta es una ejemplificación muy básica. De hecho, creo que las estructuras no se relacionan directamente, según yo. Pero, por ejemplo, aquí vamos a tener, como les comentaba, una serie de puntitos que van a estar definidos dentro del entorno del QGIS, dentro del sistema de información. ¿Ok? Vamos a tener una serie de puntos que son bases de datos considerables y que al final, mediante el mismo sistema de información geográfica y mediante alguna metodología que nosotros definamos aquí, vamos a poder simplificar. ¿Ok? ¿Con qué afán se pretende realizar esto? Sobre todo porque la parte de la evaluación es básicamente, no es dar con un valor con pesos y centavos. Realmente la parte de la evaluación o la esencia de la evaluación es saber clasificar las cosas, es saberlas agrupar, y a partir de esa agrupación es definir contra qué lo vamos a estar comparando. ¿Okay? Una vez que nosotros ya tenemos definido el uso de suelo, la clase del inmueble, la superficie, porque a partir de la superficie vamos a definir contra qué mercado lo vamos a estar considerando, y desde luego la edad, entonces ahí ya podemos obtener un valor de mercado estimado. ¿Okay? Pero en esencia, y sobre todo hablando de niveles socioeconómicos, muchas veces las bases de datos que nosotros tenemos no son suficientes o no están directamente correlacionados con el dinamismo del mercado. Aquí nosotros, dentro de la clase, y con lo que básicamente les voy a calificar, que va a ser su proyecto, vamos a definir ese entorno socioeconómico, ¿sí?, a partir de información de mercado. ¿Vale? ¿Alguien me ayuda con esta presentación? ¿Aldo? Sí. ¿Cómo se funciona el análisis de datos? El análisis de datos sigue estos pasos para analizar cualquier conjunto de datos: recopilación de datos, almacenamiento de datos, procesamiento de datos, limpieza de datos, análisis de datos. Ok, ¿cómo se hace la recopilación de mercado dentro de la evaluación? ¿Alguien tiene el dato? Cuando se hace la búsqueda de los comparables. Cuando se hace la búsqueda de los comparables, ¿cómo se realiza la búsqueda de los comparables, Karen? De acuerdo a los metros cuadrados de construcción, de terreno, la zona. Yo, por ejemplo, los he hecho a como de 5 kilómetros, me parece, a la redonda. Los números de cámaras, de baños, de estacionamientos, y no me acuerdo si se me está pasando otra cosa. Ok, tú vas
¿Qué consultas al final del día cuando realizas tu búsqueda de mercado? Que sea un terreno o una edificación similar a la que yo estoy evaluando. Ok, al final del día tú te vas a todos estos portales que todo el mundo conoce, que son Inmuebles 24, la Moody, propiedades.com. Por ahí hay otra página que está muy de moda que es Easy Anuncios, que ahorita ya tiene otro nombre. Pero al final del día, toda la información que está contenida aquí se traduce en bases de datos, ¿vale? Todo lo que tenemos aquí son bases de datos. Todo lo que nosotros hacemos dentro de la evaluación es un análisis simplificado de las bases de datos o de la tendencia del mercado. ¿Sí? Hablando ya de clasificación de entornos urbanos y sobre todo de niveles socioeconómicos, necesitamos no nada más tener 5 comparables o 6 comparables o 3 comparables, ¿no? O sea, nosotros aquí ya necesitamos una cantidad sustancial de información. Hay herramientas que nos permiten obtener toda esa información de estas bases de datos, de estos portales, a través de un concepto que se llama web scraping. ¿Okay? El web scraping es un proceso de programación que básicamente es un bot, que se define mediante programación y que ese robot, su única función es ir a los portales de manera automática y extraer la información. Digo, aquí esto hay que tocarlo un poquito con pincitas porque tiene sus connotaciones éticas y legales para algunos, para algunas plataformas, pero para estas plataformas que tienen anuncios, que al final del día el fin de estos anuncios es justamente el mercado, ¿vale? Sí se pueden realizar este tipo de opciones que es el web scraping, ¿ok? Aquí nosotros no vamos a programar o a definir scripts y correrlos, ¿ok? Al final del día no es parte de nuestra profesión, ¿ok? Yo hace un tiempo, cuando daba yo la clase de primer semestre, y que la tuve que dejar, obviamente, porque no me daba la vida tener 2 clases, y sobre todo ya hablando ya de primer semestre, veíamos, o sí nos enfocábamos un poquito más en esta parte del web scraping y de la obtención de las bases de datos. Aquí yo las bases de datos se las voy a estar proporcionando, pero sí es importante que consideren o que conozcan este concepto de web scraping. Traten de investigarlo, involúcrense un poquito en estos nuevos conceptos que están, que con toda esta evolución de la informática, estamos teniendo que traer ya directamente a la evaluación inmobiliaria. ¿Okay? Lo único que nos separa de la inteligencia artificial y la evaluación inmobiliaria es que la inteligencia artificial todavía no puede firmar avalúos. Y también me gustaría decir que no puede realizar visitas, pero ahorita ya con toda la inteligencia de drones, pues, a veces me hace dudar un poco. Pero eso es lo único que nos separa de la inteligencia artificial, que ella no está firmando avalúos, ¿ok? Entonces, mucha de lo que está contenido dentro de los avalúos, sobre todo los que tienen experiencia me sabrán decir, es información que se repite, que tiene cierta tendencia de acuerdo al posicionamiento del inmueble. ¿Ok? Hablando del nivel socioeconómico, del nivel de urbanismo, del nivel de equipamiento, ¿ok? Hablando del entorno inmediato, ¿vale? Y sobre todo teniendo las bases de datos de los mercados inmobiliarios, obtener 5 comparables es básicamente hacer un clic, ¿ok? Entonces todo este proceso que
nos platicó Karen que realiza al momento de buscar mercado, se llama filtrar mercado. ¿Ok? Cuando alguien ya tiene las bases de datos ya estructuradas, filtrar el mercado es sumamente sencillo. ¿Vale? Ya no, y sobre todo bases de datos sustanciales, hablando de cientos y miles de inmuebles ofertados todos los días dentro de la Ciudad de México, sobre todo, pues sí podemos hacer un análisis, sí podemos a veces obtener los valores de mercado ya de manera automática. ¿Ok? Pero ojo, esto no significa que se puedan ya realizar los avalúos así. Significa más que nada que las entidades que nos van a estar revisando los avalúos ya van a tener parámetros con qué medirnos. ¿Ok? No podemos sobrevaluar un inmueble para originación de crédito cuando realmente el valor en una zona no te está dando los argumentos para sobrevaluar un inmueble. A lo mejor puede tener algunas particularidades, que eso sí es importante que no se contempla dentro del alcance de estos análisis de bases de datos. Como por ejemplo puede tener la particularidad de que en este caso tenga 4 cajones de estacionamiento, ¿no? A lo mejor y el mercado solamente te está arrojando que la mayoría de la muestra solamente tiene un cajón o tiene 2 cajones. Entonces, este valor de este inmueble en particular, que tiene 4 cajones de estacionamiento, pues obviamente se te va a disparar. ¿Vale? ¿Sí me están entendiendo un poco a dónde quiero llevarlos con respecto al tema del análisis de bases de datos? Sí, profesor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda sobre todo del web scraping? ¿O algo que quieran profundizar más? Pues esto prácticamente ahorraría bastante tiempo, ¿no? En ese tema, ¿no? Así como menciona, pues ser como un poco precavidos, tal vez, en esta parte de particularidades, ¿no? Del comparable o del sujeto, ¿no? Justamente le diste al clavo, Edgar. El tiempo aquí es fundamental. ¿Quiénes de aquí hacen avalúos para originación de crédito inmobiliario? Sobre todo uso habitacional. Según yo, sí hay algunos que hacen avalúos hipotecarios. Sí, profesor. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta que se tienen, Vladimir? Al momento de buscar comparables, pues, bueno, De todo el depende. proceso en sí. ¿Mande? De todo el proceso. Pues es bastante largo, la verdad. O sea, al momento de hacer visitas, al menos para Infonavit, a veces hacemos 2 visitas. La primera visita pues para ver si la vivienda realmente cumple, y pues Infonavit tiene sus normativas, entonces hay que hacer un reporte fotográfico a través de un aplicativo, lo que hace que pues el proceso sea un poquito más largo. Posteriormente pues la captura y pues la búsqueda de comparables para que se apruebe, ¿no? ¿Solamente haces avalúos para Infonavit? Para Infonavit y para Fobiste. Ok. ¿Para bancos no? Para bancos no realizo. Ok. ¿Alguien que sí realice para bancos? Por lo general. Yo lo que he hecho es que, por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo nada más las capturas, o la captura de levantamiento, entonces se me pide que sea el mismo día. No es diferente a los fiscales a lo mejor puede ser el siguiente día. En el bancario me piden que sea el mismo día para una revisión, para el siguiente mandarlo por correo ya que se aprueba. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe cuáles son los tiempos de respuesta en esto de la evaluación inmobiliaria, hablando de crédito hipotecario? Pues yo donde estoy, profesor, si hoy se visita, mañana mismo se tiene que hacer el folio de avalúo y ese mismo día igual se manda a revisión. Al menos para los bancos que acá se trabajan, que son Santander, Scotiabank y BBVA, así lo manejamos.
Sí, o sea, realmente la competencia aquí, Osmar, sí. Perdón, ingeniero. Bueno, yo también quería agregar que luego el banco BBVA, hay veces que sí lo solicita el mismo día. Si se visita, mandaron al que visita temprano, a primera hora, pues luego sí solicita el banco BBVA el folio para ese mismo día. Sí, es correcto. Entonces, aquí estamos viendo una importante necesidad de simplificar todos estos tiempos de respuesta, ¿ok? Toda esta parte de los sistemas de información geográfica, los datos, etcétera, en teoría son herramientas que nos deben de brindar el apoyo para simplificar ese tema de las capturas, ese tema del análisis de mercado, del filtrado del mercado sobre todo. ¿Okay? Se supone que son estas las herramientas que nos deben de ayudar a hacer una evaluación más rápida. ¿Okay? Desde luego, no por rápida se refiere a menos precisa y menos profesional. ¿Okay? Al contrario, aquí estamos inclusive considerando hasta más comparables de los que se deberían. ¿Okay? Entonces, los tiempos de respuesta, la verdad, dentro de la práctica, cada día se están acortando más. Y eso es muy complicado para nosotros. A lo mejor y si tu despacho es chiquito y solamente atiendes a una unidad de evaluación, o si tú como unidad de evaluación solamente atiendes a 2 o 3 clientes, pues bueno, no pasa nada de que tengas a la visita un inmueble. Al día que tengas una visita a un inmueble, pues no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando ya son 2? ¿Qué pasa cuando ya son 3? En un mismo día. Y al final, al siguiente día, lo tengas que enviar a revisión, ya habiendo cubierto toda la estructura del avalúo, todo el formato del avalúo. O sea, realmente lo que estamos entregando muchas veces ya no son avalúos de calidad, ¿vale? Por lo mismo, por los mismos tiempos de respuesta. Nosotros, obviamente, como personas, como seres humanos, pues siempre vamos a estar propensos de equivocación. O sea, así sea la persona más inteligente del mundo, así sea la persona más comprometida del mundo, siempre vamos a estar expuestos a errores, ¿ok? Pero estas herramientas se supone nos deberían de ayudar a mitigar estos errores, ¿vale? A mí a veces me llegan, bueno, yo sobre todo cuando realizo revisiones de los avalúos, pues muchas veces toman o copian parte de avalúos antecedentes, se arma prácticamente un Frankenstein ahí del inmueble y eso se entrega al final del día, ya deja de ser realmente un avalúo de calidad, ¿ok? Y eso empieza a hablar muy mal de nuestra profesión. O sea, de cara a las otras personas, realmente pareciera que solamente estamos llenando un formato, pero realmente no. O sea, hay más detrás de eso. ¿Ok? Entonces, sí, Osmar. Bueno, sí, yo también sí quisiera comentar, agregar eso, ¿no? Que no es insultar al gremio, pero sí se presta mucho, yo sí lo he visto mucho donde trabajo, el que se hace esto, ¿no? Se realiza esta práctica de duplicar folios, avalúos ya hechos y trabajar sobre ellos, y pues muchas veces ya los dejan muy mal hechos, ¿no? Con con comparables ya que no sirven, que ya no se utilizan, que ya no cumplen con tiempos, y pues sí, bueno, yo nada más quería complementar esa parte que comentaba, que sí se presta mucho y pues sí sucede mucho y pues está muy mal realizada la evaluación, ¿no? Sí, realmente sí nos deja parados muy mal y realmente no, o sea, al cliente lo único que le preocupa es su avalúo, ¿ok? Si tú tienes otros 8 ese mismo día, es tu problema, no el problema del cliente, ¿ok? Pero sí hay que considerar que existen muchas otras herramientas. Traten un poquito de involucrarse en este tema del web scraping, léanlo. O sea, realmente aquí y ya para las herramientas que nosotros tenemos de inteligencia artificial, etcétera, ya existen muchísimos otros programas o softwares que nos van a permitir extraer información de mercado. No sé, un fin de semana, extráiganse
De hecho, el que posiblemente sí les enseñe yo a utilizar, espero que nos dé tiempo, va a ser el Octoparse. Es muy sencillo de ocupar. La versión gratuita sí nos permite el alcance que nosotros necesitamos, ¿ok? Y también, obviamente, además de utilizar esta parte de la obtención de las bases de datos de las ofertas de mercado, vamos también a contemplar otro paso que aquí no está ejemplificado, que va a ser la parte de la georreferenciación de esas bases de datos a partir de las direcciones, ¿vale? Pero todo esto lo vamos a hacer ya de manera masiva, ¿ok? Y al final del día vamos a estar trabajando de esta parte de QGIS a partir de esta base de datos, ¿vale? Ok. Ahora sí, aquí ya viene la parte de la interfaz de QGIS, ¿ok? Pero antes de eso, segundo. Déjenme entrar al drive de la clase porque les estoy compartiendo un documento que es la instalación de QGIS. Vamos a verlo también aquí. Ok. ¿Por qué elegimos aquí el QGIS y no elegimos algún otro sistema de información geográfica como ArcGIS, por ejemplo? Bueno, QGIS es un software de código abierto y de licencia libre, ¿vale? Entonces, la página que viene dentro de este manual que les estoy compartiendo, este manual es de la instalación de QGIS para Windows y para iOS o para Mac, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de Download. Y aquí obviamente también, bueno, también es importante que les comente que QGIS es una institución al final del día sin fines de lucro como tal. O sea, QGIS nace al final de una necesidad de realizar operaciones cartográficas, operaciones geográficas mediante sistemas de información geográfica tal cual, ¿ok? O sea, al final del día esto nace de la ciencia, nace de la investigación, sobre todo, y nace de la inquietud de poder desarrollar nuevas herramientas a partir de un código abierto. Nosotros nos vamos a aprovechar un poquito de esa esencia, y aquí lo primeritito que nos va a aparecer es que si nosotros queremos hacer algún donativo, en este caso no, estudiamos en la UNAM, no en el TEC, y nos vamos, no sé si se dieron cuenta dónde me fui. Me voy a saltar esto e irnos a la descarga directamente, ¿vale? Y aquí pues, básicamente es elegir cuál es el sistema operativo en el cual nosotros vamos a estar trabajando, que en este caso va a ser el de Windows, y aquí vamos a descargar la versión 3.4. De hecho, yo tengo aquí la 3.22.2. Descargan su QGIS. Ok, yo no lo voy a descargar ahorita porque ya lo había descargado anoche. Y yo voy a instalar esto, el 3.4. Y pues obviamente les va a aparecer ya cuando ustedes tengan descargado el QGIS, el instalador. Ok, le vamos a dar en siguiente.
No sé qué pasa. Ya vi. Porque esto no lo voy a representar. Voy a representar aquí. Listo. Aquí aceptamos los términos. Siguiente, creamos el acceso a la carpeta donde va a estar respaldada la información. Siguiente, instalamos y se debe de realizar el proceso de instalación, así de sencillo. Después de eso, les va a arrojar una, ahorita les voy a decir que no. Después de eso, les va a arrojar un icono aquí en su escritorio o en la carpeta de menú principal, ¿vale? En este caso vamos a ocupar la del escritorio. Okay. Pero el proceso de instalación, como vieron, es sumamente sencillo y es muy, pues como cada programa que instalamos es muy fácil, sobre todo más si se trata de un software de código abierto y de libre acceso, ¿vale? Entonces, si lo quieren instalar en sus trabajos, antes sí, primero pregúntenle al de informática si no hay ningún tema, y lo pueden instalar sin ningún problema. No les pide una licencia o algún tipo de pago para que puedan estar descargando el QGIS o para que posteriormente lo puedan ustedes estar operando, ¿vale? Ok. Una vez que ya tenemos la parte de la instalación del QGIS, ahora sí vamos a poder ver la parte de la interfaz del QGIS. Esto se los voy a compartir de una vez, ¿ok? La siguiente clase, si quieren, nos regresamos ya cuando ustedes ya lo tengan instalado. Pero sobre todo para que vayamos viendo cómo va a ser la dinámica a partir de este punto de la clase, porque como les comenté, aquí es donde se vuelve un poco más complicado todo esto, ¿vale? Jimena. Sí, para ocuparlo será necesario descargar la última versión. Es que ya tengo instalada, pero no sé si... Sí, no pasa nada si tienes alguna otra versión. Yo voy a instalar la 3.4 porque la versión que tengo yo instalado es la 3.22. No sé qué versión tengas tú. Sí, justo tengo la 3.22. Ok, entonces, por lo general yo lo que hago es... bueno, y también esto es importante que ustedes lo contemplen. El QGIS, justo al ser un software de código abierto, y además es una comunidad tal cual la que está detrás del QGIS, hacen constantemente muchas actualizaciones. ¿Por qué? Con respecto de un tema que vamos a ver también aquí, que son los complementos de QGIS, ¿ok? Y que de repente le empiezan a adicionar algunas otras cuestiones. De hecho, ahorita están por lanzar la parte de inteligencia artificial dentro de la interfaz de QGIS. No sé cuándo vaya a salir, la verdad, pero se supone, o había checado yo en algunos foros, que ya estaba nada de que lo publicaran, que la verdad eso sería muy interesante de ver. Pero bueno, por eso es que se hacen estas constantes actualizaciones de las versiones de QGIS. Todo el mundo mete alguna mejora o alguna actualización o algún complemento que justo ayuden a complementar toda esta dinámica del sistema de información geográfica. ¿Ok? Vale. Entonces, si no pasa nada, Jimena, al final del día vamos a estar operando directamente con archivo Shape y a lo mejor con algún KMZ, pero cualquier versión nos funciona. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Vale. Entonces, vamos a ver la parte de la interfaz aquí. Vamos a ver que existen algunos paneles y algunas barras de herramienta que directamente nosotros, al darle clic derecho a algún espacio en blanco dentro de estas barras de herramienta, vamos a poder apagar o encender algunas de estos paneles o barras de herramienta. ¿Ok? La configuración básica y la que ustedes necesitan es la que ustedes están viendo en pantalla.
Entonces, por ahí, si alguien quiere tomarle un screen o algo, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Sí? Ya conforme nosotros vayamos operando algunas capas, vamos a estar encendiendo o apagando algunos paneles o algunas barras de herramientas. ¿Sí? Realmente la parte de la configuración de la interfaz en cuanto a las barras de herramienta y en cuanto a los paneles, ya depende de cada uno. ¿Sí? O sea, al final, por ejemplo, a mí esta parte del panel de navegador no me gusta mucho tenerlo aquí. Por lo general está Cela Wall, ¿sí? Pero es también importante que ustedes lo tengan aquí, por lo menos ahorita al inicio, porque también es importante que les comente. En el QGIS se puede hacer la misma acción mediante 20 procesos diferentes. ¿Okay? Entonces, la acción de digitalizar un punto se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer dibujándolo directamente dentro de nuestra interfaz. Se puede hacer exportando alguna de las extensiones mediante un Excel, mediante un KMZ, no sé, mediante un archivo Shape también, ¿vale? El proceso, el resultado se puede obtener de diferentes procesos, ¿sí? Y esa también es una quizá de las ventajas que tenga QGIS, ¿vale? Ok, entonces tenemos las barras de herramienta que están definidos mediante algunos iconos y tenemos también las barras de herramienta del menú, que muchos de estos iconos o funciones también vienen dentro de las barras de herramienta del menú, ¿vale? Ok. Y por aquí tenemos una barra de estado, que aquí le estamos dando zoom, esa está de aquí, este es con un zoom, y que está compuesto de coordenadas. Las coordenadas aquí ya empiezan a ser fundamentales, ¿ok? Porque ya estamos hablando de un entorno geográfico, ¿vale? Al final vamos a hacer, a lo mejor y no nos vamos a meter tanto a un análisis estadístico geográfico, pero sí vamos a estar operando con capas, ¿vale? Que tienen ya definidas algunas georreferencias. Tenemos aquí también la escala, que vamos a ver ya la siguiente clase, que conforme nosotros giramos el scroll, esta parte aquí del mouse, partecita de aquí del medio, dentro de este lienzo en blanco vamos a estar notando de que la escala se nos va a estar moviendo, ¿ok? Al final del día la escala lo que nos está representando es un zoom o un out zoom, ¿vale? O sea, nos estamos acercando o nos estamos alejando de lo que nosotros vamos a estar viendo dentro ya de la interfaz, ¿vale? El amplificador, realmente aquí no lo vamos a estar nosotros utilizando. El amplificador es básicamente dejar congelada una imagen. También lo vamos a ver en la siguiente clase, pero esto no lo vamos a estar ocupando. ¿Sí, David? Y los datos que luego proporciona INEGI, ¿se pueden insertar aquí? Sí, de hecho, justamente, y por eso estoy descargando la versión 3.4, hay una forma muy, muy dinámica que apenas vi, creo que lo vi en un foro o algo así, que justo la información del INEGI, toda la información del INEGI puede migrar del INEGI aquí, ¿vale? Y de hecho, justamente la principal desventaja del sistema de información geográfica del INEGI es que era muy complicado de obtener la información. Aquí tenemos todavía que hacer uno que otro paso, pero realmente el proceso es más sencillo que con el INEGI. Pero sí podemos respaldar toda la información del INEGI ya directamente en esta interfaz de QGIS. Espero que nos dé el tiempo para verlo, porque también sería de sumamente de mucha ayuda que nosotros podamos estar insertando interfaces y sobre todo que el INEGI haya porque me parece que la iniciativa fue del INEGI haber proporcionado algún método para poder ligar el sistema dinámico que ellos tienen ya dentro de la web a un sistema estático como es el QGIS. Ok. Vale. Vamos a ver la siguiente clase, a ver si cuando ya estemos operando y estemos
familiarizándonos un poco con la parte de la interfaz, podamos hacer justo ese ejercicio de vincular la información. Yo todavía no lo hago, pero espero darme el tiempo esta semana y podérselos compartir la siguiente semana del proceso de cómo se puede realizar, ¿vale? Ok. La rotación, también la rotación, en general la rotación que vamos a tener siempre por default va a ser esta, la de 0,0. Sí lo podemos rotar, pero no es recomendable que se rote dentro de la interfaz de cookies. Hay otros interfaces como por ejemplo el de Google Earth, que ahí podemos rotar el globo terráqueo de cualquier forma y nos es de mucha gran utilidad. Aquí realmente no, porque como les comento, es información estática que nosotros tenemos representada, ¿ok? La información estática al final del día, aunque se haya subutilizada esa parte, es muy útil al momento de operar y al momento de simplificar operaciones, que en este caso sí las vamos a necesitar. Y esta parte de aquí es la representación, es una proyección, ¿no? Parece una carita con un sombrerito, pero realmente es la proyección de nuestro globo terráqueo con respecto de un plano bidimensional, ¿ok? Y la parte de la proyección ya está normado por diferentes instituciones. En este caso vemos una proyección EPSG 4326, ¿okay? Que más adelante vamos a hablar un poquito de qué van todos estos temas de las proyecciones y por qué en QGIS sí es importante que las conozcamos, ¿okay? Y bueno, me parece que hasta aquí la dejamos, ya son 8:59, y la siguiente clase, que ya tengamos instalado el QGIS en sus computadoras, vamos a ver esta parte de los complementos, y vamos a ver un complemento. El primer complemento que ustedes van a ver va a ser el de Quick Map Service, ¿okay? Posiblemente esta parte de los complementos y la instalación de este complemento en particular se los comparta, esta parte de la presentación, para que ustedes ya lo tengan instalado. ¿Okay? Si no lo logran hacer, no pasa nada, lo vamos a ver en la siguiente clase, porque también hay algunos, hay veces que no sé, por alguna razón el QGIS o algo por ahí no les permite instalar estos complementos, pero bueno. Entonces hasta aquí la dejamos, porque ya son las 9, ¿vale? Y para que le corran a su siguiente clase. Entonces, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. No se les olvide su tarea.